Bueno, comenzaremos entonces con el tema de hoy día. Estamos entrando a un nuevo tema. Vamos a tener una introducción leve y a la vez vamos a poder comenzar con lo que son unos ejercicios de ejemplo, ¿no? Posteriormente a esta clase vamos a resolver ejercicios o exámenes pasados. Entonces, la consolidación, ¿no? Desde el mismo nombre que nosotros ya lo utilizamos, hablamos respecto a consolidar algo, ¿no? O que algo ya esté más sólido, a eso se está refiriendo, o a más condenso. Entonces, podemos nosotros trabajar utilizando en suelos cohesivos, ¿ya? Utilizado en suelos cohesivos. En suelos cohesivos, ¿no? Para esto vamos a tener una introducción. De acuerdo. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar respecto a la consolidación, hay un tema particular que ustedes lo van a llevar en la materia de eh, fundaciones, que es la consolidación en suelos granulares. En suelos granulares, en la cual nosotros vamos a tener una consolidación representada por la letra S total, que es igual a la consolidación elástica, ¿ya? O el asentamiento elástico. Cuando nosotros nos referimos a la consolidación, también nos estamos refiriendo a lo que sería el asentamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a referirnos a la consolidación, implícitamente también estamos refiriéndonos a lo que es el asentamiento elástico. Asentamiento elástico. De acuerdo. Entonces, si nosotros nos vamos a referir lo que son valores para un suelo granular, un valor admisible. Un valor admisible puede ser de 25 milímetros. Entonces, ustedes imaginen que tenemos al suelo como si fuera una esponja. Vamos a comprimir de ambas partes, ya sea de abajo o de arriba. Entonces, esa diferencia del cual estaba su volumen inicial a lo que ya se ha comprimido, a eso nosotros lo estamos refiriendo lo que es el asentamiento o la consolidación. Correcto. Entonces, también nosotros vamos a poder denotar que en esto vamos a usar lo que es el módulo de elasticidad del mismo suelo, ¿no? Y un módulo de fricción al mismo tiempo. Ahora, cuando nos vamos a referir nosotros a suelos cohesivos, vamos a denotar lo siguiente. Entonces, cuando nos vamos a referir a suelos cohesivos, estamos refiriéndonos netamente a lo que nosotros ya conocemos, que es los suelos eh, finos, ¿no? Suelos finos, ya podemos denotar lo que son las arcillas, limos. Entonces, el asentamiento total se va a diferenciar de dos partes o de tres partes, ¿no? El asentamiento elástico, que va a ser poco despreciable. No, no vamos a trabajar con el asentamiento elástico en este caso, pero no es de más nombrarlo. Pero donde sí nosotros vamos a trabajar sería el asentamiento primario y el asentamiento secundario. ¿De acuerdo? Para cuando nos referimos al asentamiento secundario, ya netamente esto está relacionado con un tiempo, referido a un tiempo. ¿De acuerdo? Y ahora si nosotros nos referimos a la consolidación o asentamiento primario, que es este de aquí, consolidación primaria, está estrechamente relacionado con lo que es, o nosotros hemos visto anteriormente, el incremento de esfuerzo vertical. Correcto, netamente relacionado. Ahora,
cuando nosotros nos estamos refiriendo a lo que es esta primera etapa, que sería el asentamiento elástico, el asentamiento por consolidación primaria, el asentamiento por consolidación secundaria. Un momentito. Ya. Ahora, estaríamos hablando de lo que son tres etapas. ¿De acuerdo? Entonces, la etapa 1 estaría en este caso, ¿no? El asentamiento elástico. La etapa 2, la que nos interesa en este tema, está en la consolidación primaria o asentamiento por consolidación primaria. Y en la etapa 3, el asentamiento por consolidación secundaria, ¿no? Entonces, estos están relacionados con lo que serían los siguientes variables, ¿no? El límite líquido, la relación de vacíos, la gravedad específica del suelo, el peso específico aparentemente seco, el peso específico saturado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a lo que son un suelo, vamos a tener el siguiente gráfico. De acuerdo. De igual manera, el suelo estaría en este recipiente. Podemos denotar que sería esto la arena. Ya, entonces, ¿qué condiciones les vamos a agregar a este caso? Les vamos a agregar una carga, ¿de acuerdo? Entonces sería una carga Q. También se les estaría agregando lo que es agua, ¿no? Entonces, el agua libremente va a circular entrando por los canales que estarían abriéndose por el mismo suelo, ya que sabemos que nosotros que el suelo, una arena es un suelo granular, entonces no tendría mucha oposición al agua en sí, ¿no? Al agua y este estaría circulando libremente, lo que nos, produciéndose el efecto que nosotros conocemos como la permeabilidad. De acuerdo. De igual manera, entonces nosotros vamos a tener el siguiente caso para la arcilla, pero no va a ser, no va a pasar lo mismo. Vamos a colocar, en este caso va a ser la arcilla. Y aquí también de igual forma tendríamos lo que es una carga. Una carga, también vamos a hacer el paso del agua. De acuerdo. De igual manera, entonces, también vamos a tener dos casos, que, ustedes ya lo han debido ver, cuando es normalmente consolidada y preconsolidada. ¿Y estos términos a qué se están refiriendo? Ahorita los vamos a denotar. Normalmente consolidada. Ya cuando nos referimos al normalmente consolidada, se está refiriendo a que en su vida geológica de este suelo, la carga por la cual actualmente está expuesta no ha superado, ¿no? La presión o el incremento de presión vertical que habría dentro del mismo suelo, a diferencia de la preconsolidada donde sí habría ya superado esa carga, ¿no? Lo vamos a escribir. Pero ¿cuál es la característica de este suelo, ¿no? De la arcilla? Que en este caso va a tener esta conducta, ¿no? Es una parte. Ya que nosotros sabemos que la arcilla es un material impermeable, entonces no va a dejar pasar el agua.
Al presionar con una carga, esta ya va a llegar a lo que es una fractura, ¿no? Entonces, en cuanto a los asentamientos, permítanme cambiar de página, de la teoría de asentamientos. En capa de arcilla, en capa de arcilla vamos a tener los siguientes casos. Ya. Para el primer caso, entonces, lo que nosotros vamos a tener sería para un tiempo t igual a cero, en la cual aquí estaríamos aplicando lo que es una carga. Ya, una carga F, la cual va a tener la siguiente trayectoria. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos un tiempo t igual a diferente de cero? Esta ya va a sufrir lo que es una compresión. ¿No? Entonces, el mismo suelo, si hubiera agua, va a salir por un lado. Ya la compresión es más ceñida. El agua va a salir dependiendo qué tipo de suelo nosotros estemos trabajando. Y eso nosotros lo tenemos que imaginar. Nosotros sabemos que el suelo se rige por un perfil estratigráfico. Y cuando hablamos de un perfil estratigráfico, podemos denotar que puede ser una capa ya de arcilla por encima, una capa de arena por abajo, o una capa de arcilla y por encima una capa de arena y por debajo también una capa de arena, la cual nosotros podemos denotar. El agua, sabemos que la arena es un conducto filtrante, por lo cual va a poder salir el agua, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo tengo por arriba arena y por abajo tengo otra capa de arcilla? Evidentemente el agua se va a retener aquí y va a salir va a salir por arriba, ¿no? O si tuviera dos capas de arena, entonces tendría doble filtración, que estuviera por arriba y también por debajo. Entonces, para un tiempo igual a infinito, esto es lo que estaría pasando con el asentamiento. Al inicio va a tener una respectiva altura. Cuando va a aplicarse una fuerza, ¿no? Para un tiempo t diferente de cero, ya va a empezar a comprimirse. El asentamiento va a ser la diferencia en la cual de la altura de lo que nosotros llamamos como nuestra altura de estrato. Para un tiempo t que va a tender al infinito, vamos a tener nosotros ya una compresión final, la cual ya no se va, según la carga que tengamos, ya no se va a deformar. Una carga F, ¿no? La misma carga tiene que ser. Listo. Entonces, ¿a qué podemos denotar nosotros? Fíjense, decimos, para un tiempo t igual a cero, vamos a tener que el esfuerzo es igual a la presión de poros. Este está con agua, ¿no? De igual, para un tiempo distinto de cero, vamos a tener que es
Va a haber una cantidad de agua expulsada, pero sí que vamos a tener lo que es agua. Entonces, vamos a tener lo que sería una presión menos la presión de poros, efectiva menos la presión de poros. Y cuando nosotros tengamos un tiempo que sea infinito, nuestro esfuerzo será igual al efectivo. Así ausentándose lo que sería el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fenómeno que estaríamos nosotros observando con el tiempo. Ahora, podemos denotar lo que serían las etapas de consolidación. Para eso, voy a tener el siguiente gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener lo que sería la deformación. La deformación y aquí el tiempo. Y va a estar obviamente en una escala logarítmica. De acuerdo. La curva del asentamiento o la consolidación tiene la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta la podemos dividir en tres fracciones. Entonces, aquí inicialmente vamos a tener lo que es la etapa 1. Aquí vamos a tener lo que es una etapa 2. Y aquí vamos a tener lo que es una etapa 3. Correcto. En la etapa 1 vamos a poder denotar nosotros lo que es la precarga. En la etapa 2 estaríamos observando que es la transferencia gradual. Gradual de presión de poros o esfuerzos. O esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el asentamiento. Vamos a tener el asentamiento inmediato. El asentamiento inmediato. Es la deformación elástica sin cambio de volumen. Cambio de volumen de agua. Luego vamos a tener asentamiento por consolidación primaria. Primaria. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos el cambio de volumen.
De acuerdo. Y el último que nosotros tendríamos sería el asentamiento por consolidación secundaria. Sin cambio de volumen, ¿no? Lo que habríamos visto en este lado de aquí. Listo. Entonces, como les indicaba, es el suelo mismo, ¿no? Son dos formas de denotar o demostrar lo que es la figura. Estaríamos en un suelo sin cambio alguno, con contenido de agua. Al aplicar la fuerza ya tendríamos una deformación, lo que cual cambia el volumen. Y al aplicar ya más tiempo, esta tendría hasta que ya se quede a un punto sin deformación, tendríamos el cambio, sin cambio por volumen de agua. Es lo que anteriormente se estaría indicando. Ahora, veremos a qué nosotros lo llamamos normalmente consolidado y preconsolidado, que son muy importantes de denotar. Entonces aquí podemos colocar las arcillas normalmente consolidadas. Y preconsolidadas. Aquí vamos a tener nosotros las normalmente consolidadas. Normalmente consolidadas. No es la presión de sobrecarga del presente es la presión máxima que la suelo ha sufrido, a la que el suelo fue sometido. ¿No? Entonces, a ver, un suelo preconsolidado, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Ya, entonces, la presión efectiva de sobrecarga presente es menor que la que fue sometido, o la que es menor que la que el suelo experimentó en el pasado de su vida geológica.
vida geológica, ¿no? Esta mayor presión temporaria pudo haber sido causada por el peso de estratos del suelo. Aquí lo voy a anotar, ¿no? Esta mayor presión, ahorita les voy a explicar bien con un gráfico a qué nos estamos refiriendo. Ya. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que sería normalmente consolidadas. La presión de sobrecarga del presente es la presión máxima a la que el suelo fue sometido, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si estamos hablando, como aquí indica abajo, esta mayor presión temporaria pudo haber sido causada por el peso del estrato del suelo, lo que fueron erosionadas. Entonces, ustedes imagínense que tenemos un estrato de suelo en la cual el mismo suelo, el peso del mismo suelo ha provocado que haya un asentamiento, ¿no? Y esa es la mayor presión a la que ha sido sometida. Sin embargo, si nosotros nos referimos a la preconsolidada, la presión efectiva del suelo de sobrecarga presente es mayor a la que el suelo experimentó en el pasado de su vida. Ahora imagínense que nosotros supongan que ha habido, no sé, un terremoto en la cual ha habido deslizamiento de tierras y justo en el suelo donde nosotros estamos refiriéndonos al estrato caen pedazos de suelo por encima. Entonces ahí estaríamos viendo una sobrecarga y con el pasar del tiempo esta también va a provocar que haya otro asentamiento por encima. Entonces a esos lo estaríamos llamando como suelos preconsolidados, ¿no? Entonces nuevamente eh, vamos a colocar aquí unos grafiquitos para que podamos explicar bien esto. A una profundidad T, ¿no? Aquí vamos a tener lo que sería una presión de esfuerzo I. Aquí podríamos hablar de un estrato 1, de un estrato 2, el nivel tierra y demás, ¿no? Entonces la fuerza que se estaría ejerciendo aquí va a ser la mayor. Aquí como les indicaba, ¿no? Aquí estarían, ¿no? Los granulares, aquí el espacio libre, caiga o los vacíos, y estas son la fuerza que se está aplicando aquí. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si yo le aplico otra carga? Es justo lo que le estaba explicando, ¿no? El mismo suelo no ha sido intervenido con nada. El peso del estrato 2 ha sido consolidada por el peso del estrato 1, ¿no? La altura, el volumen que se ha comprimido. Esa se habría llegado. Ahora, si nosotros nos hablamos referente al mismo suelo en la cual nosotros tuviéramos un cambio, va a cambiar este valor referido a una profundidad Z. Los granos que va a haber aquí ya estarían más comprimidos. ¿Debido a qué? Que aquí ya tendríamos eh, ya sea un conjunto de tierra o unas montañas que podríamos observar.
¿no? Entonces, esto podría ser ya sea por mano de obra o causas naturales o la mano del hombre la que lo causaría, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo si yo quisiera ver respecto a este punto de aquí, ¿no? Respecto a esto se va a causar. O sea, eso nosotros lo referimos. La normalmente consolidada es este primer caso que estamos viendo. La preconsolidada, que hubo ya, como indica, ¿no? Una sobrecarga es menor a la que el suelo experimentó en el pasado de su vida geológica, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos agregando nueva carga, entonces esta ya va a ser mayor, ¿no? A la que experimentó en su vida pasada. Ya, entonces, y índices que nos van a ayudar. Ya, entonces, el ensayo de lo que nosotros conocemos, podemos hallar lo que es el índice de compresibilidad para este primer caso. Hay dos tipos de ensayos para poder hallar, que los vamos a hacer en la siguiente clase. C sub C. No, entonces lo voy a denotar aquí. Permítanme, los voy a colocar con nombre de cuáles nos estaríamos refiriendo. Hay una gran variedad, son ecuaciones empíricas. Ya, el índice de compresión. Ya, aquí entonces tendríamos lo que es por Terzaghi y Peck, la cual está para arcillas inalteradas. Inalteradas. Pues, también vamos a tener la de Rendon Herrero. Para arcillas naturales. Cero punto 141 multiplicado por la gravedad específica del suelo elevado a la 1.2 multiplicado por, vamos a tener lo que es 1 más la relación de vacíos inicial dividido entre la gravedad específica del suelo, todo esto elevado a la 2.38. 2.38. Y la Nagarat y Murti. Aquí vamos a colocar. Cabe recalcar que esta es la ecuación que más he visto utilizar al ingeniero. Entonces, esta es la que más tienen que memorizarse. La Nagarat y Murti. Incluso el ingeniero en sus exámenes sabe colocar cuál índice de compresividad utilizar. Para este Nagaraki-Murti, la ecuación es igual a 0.2343 multiplicado por el límite líquido en porcentaje dividido entre el 100%. El 100%, multiplicado por la gravedad específica del suelo, ¿no? La Nagaraki-Murti. Luego podemos denotar lo que es el Park y Koumoto.
Park y Koumoto, la cual la ecuación está denotada de la siguiente forma. Ya tenemos un cociente, vamos a tener lo que es el índice de poros dividido entre 371.747 menos 4.275 multiplicado por el índice de poros. Luego vamos a tener por último lo que es la Roth y Wood, la cual la ecuación estaría dada de la siguiente manera. 0.5 multiplicado por la gravedad específica de los suelos multiplicado por, tenemos un cociente, vamos a tener lo que es el índice de plasticidad en porcentaje dividido entre el 100%. Listo. ¿No? Entonces, con eso ya tendríamos. ¿De qué viene lo que es el índice de compresión? Viene de un ensayo en el cual nosotros lo vamos a colocar de la siguiente manera. Este ya es un ensayo, incluso ha sido un examen del ingeniero, lo que lo vamos a resolver. Esto también aparece en lo que es sus diapositivas del ingeniero. Aquí vamos a tener lo que es la presión en una escala logarítmica versus lo que es la relación de vacíos. La relación de vacíos. La cual entonces, la curva, ¿en qué consiste el ensayo? Ustedes han debido entrar al laboratorio y ni bien ingresan, han debido ver a su frente lo que son instrumentos cubiertos de un nylon blanco, ¿no? En la cual la disposición de estos instrumentos tiene la siguiente forma. Tenemos lo que es una base sujeta a lo que es la mesa. Esta estaría dispuesta de la siguiente manera. Es como un brazo. Aquí va a tener un émbolo en la cual vamos a colocar lo que son las pesas. Aquí va a tener un pedestal. Y nosotros, a medida de que va a pasar el tiempo, vamos a agregar lo que son pesas circulares. O también pueden ser cuadradas, dependiendo el caso, ¿no? Y podemos aumentar carga, 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 carga. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí nosotros vamos a tener en la base nuestra muestra que va a estar en un círculo apretándose. Con el brazo estaríamos formando lo que es un momento, ¿no? En la cual aquí se estaría aplicando una carga. Y a la vez que estamos aplicando la carga, cuando nosotros escuchamos cuando es confinada y no confinada, ¿qué quiere decir? Cuando lo referimos a lo que es confinada, quiere decir que la muestra sí está cubierta por ambas partes, por todos lados, ¿no? Y cuando nos referimos que no es confinada, el suelo está al aire libre, o sea, prácticamente no tiene un borde que le pueda retener, ¿no? Y de manera que nosotros estamos asimilando lo que pasaría en un suelo real, ¿no? En la cual una capa por encima se está aplicando una fuerza y una capa por debajo la está recibiendo. Y a nuestro suelo lo estamos comprimiendo como si fuera una esponja, ¿no? Por arriba y abajo y vemos cómo se deforma. De igual manera es esta presión y lo que nosotros medimos con el expansímetro que va a estar aquí es la deformación a cuánto se está deformando con el transcurso de tiempo y a qué carga lo estamos haciendo, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar con lo que es un suelo inicial, no con una altura inicial, pero al pasar del tiempo, esta ya se está consolidando y su altura ha reducido con lo que teníamos el anterior. Entonces vamos a tener una altura, una diferencia de altura que sería igual a la altura inicial menos la altura
1. Con este valor que estamos nosotros hallando, podremos hallar netamente lo que es la relación de vacíos inicial y posterior vamos a poder calcular la relación de vacíos que va a seguir. Espero que se haya entendido esa parte. Por eso nosotros estamos haciendo lo que es la presión versus lo que sería la relación de vacíos. La presión es la carga que estamos aplicando dividida entre el área que nosotros ya conocemos y que es en nuestro recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo hecho esa explicación, podríamos nosotros mostrar la curva en la cual va a tender nuestro ejercicio. Esta sería de la siguiente manera. Permítanme, ojo de buen cubero tendría que salir de esta manera. De acuerdo. Entonces, hay métodos y formas para poder hallar lo que es el suelo. Tenemos la de Terzaghi, tenemos la... aquí, un momentito. La de Taylor también tendríamos, ¿no? Dato curioso, en el examen de auxiliatura que hemos tenido este último, ha entrado este ejercicio, ¿no? Y no les pedía hallar la de la tradicional de Terzaghi, les pedía hallar la de Taylor, que es distinta, ¿no? A la que nosotros usamos. Entonces, en esto consiste en hallar una pendiente. Esta pendiente es la que nosotros tenemos que hallar, ¿no? Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo que es una relación de vacíos 1. Una relación de vacíos 1 versus una relación de vacíos 2, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar lo que es a la relación de vacíos al 90%. ¿De acuerdo? Entonces, este lado o este sector que estaríamos viendo aquí es la pendiente a la que nosotros estamos tendiendo, ¿no? Y con esto nosotros podríamos calcular lo que es el coeficiente de curvatura, que no es más que la relación de vacíos 1 menos la relación de vacíos 2, dividido entre el logaritmo en base 10 del esfuerzo 2 menos logaritmo de esfuerzo 1. Esta es la que nosotros tenemos que hallar. Entonces, ustedes han visto con el ensayo de consolidación. En el ensayo de consolidación, nosotros vamos a representar lo que es la gráfica y con esto vamos a poder hallar el índice de compresibilidad, que, vuelvo a recalcar, ha sido un ejercicio, ¿no? Un examen pasado de auxiliatura. Entonces, esta es la forma en la que se halla. Es facilito. Incluso también el ejercicio de Taylor, incluso es más facilito todavía. Hay que trabajar con la presión, hay que volverlo a una variable, ya no trabajar con logaritmos, sino enteros. En eso se basa lo que es el método de Taylor, ¿no? Y yo creo que vamos a poder avanzar después, más después eso. Ahora, seguiremos. Eh, También podemos denotar lo que sería el índice de compresión, perdón, expansión. Me van a avisar qué hora es, chicos, para que no me pasen, no ando con reloj a la mano, para que no me pase de nuestra hora, ¿ya? Entonces, hay dos formas de denotar. La primera sería la siguiente, con un índice de expansión C sub S, que está entre el rango de 1/4 a 1/5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál pueden usar? El dato intermedio. Entonces, 1/4 será 0,25 y 1/5 0,20. En medio de esos dos es lo que tenemos que utilizar, un 0,23, ¿no? ¿De qué? Del índice de compresibilidad. También tenemos el propuesto por Nagarak y Murty.
esfuerzo por Nagaraki Murti, que estaría dado de la siguiente manera. 0.0463 multiplicado por el límite líquido en porcentaje dividido entre el 100% multiplicado por la gravedad específica del suelo. Entonces aquí nosotros vamos a colocar lo que sería la ¿no? Índice de expansión. También ahora vamos a colocar los valores que más necesitamos, que serían las ecuaciones de consolidación primaria. Ecuaciones por consolidación primaria. Ya entonces vamos a tener lo que sería la primera, que estaría dada por arcillas normalmente consolidadas. En la cual la ecuación está dada de la siguiente manera. Asentamiento por consolidación primaria será igual al coeficiente de consolidación multiplicado por la altura del estrato dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial multiplicado por el logaritmo en base 10 de la siguiente expresión. Aquí también necesitamos conocer, ¿no?, lo que es la presión efectiva a la mitad del estrato de arcilla más el incremento de presión vertical en la arcilla dividido entre la presión efectiva a la mitad del estrato de la arcilla. Entonces aquí nosotros vamos a poder colocarle nombre, ¿no? Donde entonces vamos a tener C sub C es igual al índice de compresibilidad. O también conocido como índice de compresión. También H sub C o H, según la ecuación, es la altura del estrato. Esto lo pueden utilizar ya en metros o lo pueden utilizar en centímetros. Al final y al cabo, si hacen un análisis dimensional, aquí se va a volver a dimensional. Aquí este no tiene un valor dimensional, este igual, entonces el valor este denomina, ¿no? Si ustedes hacen el metro, el asentamiento se les saldrá en metros y centímetros de igual manera. La E sub C, la relación de vacíos inicial. Inicial. El esfuerzo efectivo inicial. A la mitad del estrato. Por lo general siempre trabajamos de esa forma. Ya entonces con un ejemplo también se va a quedar bien claro esto. También tenemos el incremento de presión vertical.
incremento de esfuerzo vertical. De acuerdo. También hay el asentamiento primario o el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, colocaremos eso más bien para que tengamos como referencia. Permítanme colocarlo. Ya, asentamiento primario. Entonces, vamos a colocar lo que se me estaba olvidando aquí. Era, el anterior hemos visto que era para arcillas normalmente consolidadas. Ahora vamos a ver para arcillas preconsolidadas. Ya, entonces nosotros sabemos que la presión de sobrecarga efectiva presente es menor que la que el suelo experimentó en el pasado, si la arcilla estuvo en el pasado cargada por estratos, ¿no? Una forma de ver cómo es la preconsolidada es mediante lo que nosotros conocemos como presión de preconsolidación. Ya, entonces, este es un nuevo término al cual vamos a nosotros introducirnos, pero tendríamos la siguiente relación, que sería la presión efectiva es menor que la presión de preconsolidación. Esta es la presión de preconsolidación. De acuerdo. Entonces, tendríamos nosotros un asentamiento primario. Un asentamiento primario. Para el cual vamos a colocar lo que sería un caso 1, ¿no? En la que nosotros vamos a tener la presión de preconsolidación más el incremento de presión vertical es igual o menor, es menor o igual que la presión de preconsolidación. Ya, este es el primer caso. Si tenemos este caso que nos da, o sea, obviamente que nosotros cuando entremos al ejercicio nos tienen que dar este dato, ¿ya? Este tiene que ser dato. Caso contrario, nos tendría que dar datos o del ensayo para poder calcular lo que es la presión de preconsolidación. Esta es la presión de preconsolidación. Ahorita lo voy a anotar aquí, ¿ya? Entonces, utilizamos la siguiente relación. Asentamiento primario será igual. Fíjense, ahora estamos utilizando lo que es el índice de expansión multiplicado por la altura, dividido entre 1 más la relación de vacíos multiplicado por logaritmo en base 10 de todo esto. Aquí, no tendríamos el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de presión vertical dividido entre el esfuerzo eh, efectivo inicial. Luego vamos a tener el caso 2. Caso 2, en el cual el que he intuido sería el caso contrario del anterior. El esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo vertical va a ser mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, cuando nos dé este caso, nosotros tenemos que utilizar la siguiente relación. Que será igual, ¿no? Al coeficiente o al índice de expansión multiplicado por la altura del estrato dividido entre 1 más la relación de vacíos multiplicado por logaritmo en base 10 de el índice o la presión de preconsolidación
dividido entre la presión efectiva inicial, más, esta ya es una ecuación más extensa, el índice de compresibilidad multiplicado por la altura dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial multiplicado por el logaritmo en base 10 de. Aquí tendríamos el incremento, el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de presión vertical dividido entre la presión de preconsolidación. De acuerdo, entonces aquí vamos a poder denotar o darle nombre. ¿Dónde? Ese ya nosotros conocemos, es el asentamiento. El asentamiento primario. Entonces aquí sería la presión o esfuerzo efectivo inicial en el estrato de arcilla. Estrato de arcilla, ¿no? Aquí sigma prima sub c será igual a la presión de preconsolidación. Presión de preconsolidación, ¿no? Entonces también delta sigma conocemos como incremento de esfuerzo vertical. Incremento de esfuerzo vertical. H es la altura del estrato de arcilla. Después la E sub 0 es la relación de vacíos inicial. Relación de vacíos inicial. C sub C es el índice de compresión. C sub S es el índice de expansión. Ya. De acuerdo. Entonces, vamos a tener los siguientes casos para poder trabajar con lo que sería un suelo normalmente consolidado. Seguimos entonces. Vamos a lo que tener un suelo homogéneo. Un suelo homogéneo en el cual nosotros nos estarían dando el siguiente caso. Vamos a tener un solo estrato. En este caso tendríamos de la siguiente manera, apoyado sobre un lecho rocoso o incluso van a escuchar sobre suelo pizarra. El suelo pizarra se está refiriendo a roca. Y aquí también tendríamos lo que es una zapata.
aplicándose una carga Q, la cual se va a distribuir sobre el área de mi fundación. De acuerdo, en la cual aquí tendríamos una carga. De esta carga seguramente vamos a poder hallar un incremento de presión vertical inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esta capa de aquí es la arcilla. La arcilla. ¿Qué es lo más importante que vamos a poder resaltar de aquí? Al momento de trabajar o hacer un ejercicio para calcular el asentamiento por consolidación primaria, es la cual nos va a ayudar. No, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí les decía, cuando vamos a ver ya sea un suelo normalmente consolidado, nos está refiriendo a una altura. Ahora, igual también cuando vamos a un asentamiento o arcilla preconsolidada, también se está refiriendo a una altura. Entonces, aquí dice H es la altura del estrato de arcilla. Es lo que para mí el ejercicio que yo les estoy mostrando se va a denotar de la siguiente manera. Vamos a tener dos opciones. Una que va a ser esta de aquí. Vamos a colocar con otro color. Esta altura, ¿no? Esta puede ser una altura C1 y la otra sería la que pueda haber a partir de la base de la fundación. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la altura que tengo que utilizar? Incluso aquí yo puedo tener lo que es un nivel freático. Un nivel freático, ¿no? Aquí también, ¿qué vamos a poder observar? Vamos a poder observar lo que es una profundidad de desplante. Profundidad de desplantes es esta, ¿no? DF es profundidad de desplante. Listo. Profundidad de desplante. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Las ecuaciones que han visto anteriormente se está refiriendo a una altura en la cual ahora nosotros netamente todo el suelo es arcilla. Entonces, tendríamos estas dos opciones. Esta, la altura total o la altura que estaría de arcilla libre, que estaría por debajo de mi fundación. Entonces, esta no es la que vamos a considerar, porque si nosotros consideramos esto, es como si estuviéramos por aquí arriba, ¿no? No hay la carga que nosotros desearíamos que se estuviera transmitiendo. Sin embargo, esta sí es la que nosotros tenemos que considerar. Correcto. Ahora, este sería el caso A. Vamos a tener también nosotros un caso B. Similarmente, ya es un suelo heterogéneo, en la cual vamos a colocarlo de la siguiente manera. Y aquí vamos a tener lo que sería primero arena. Aquí vamos a tener lo que es arcilla. Y aquí vamos a tener lo que es roca. De acuerdo. Entonces mi zapata estaría de esta manera. Transmitido una carga Q. De igual manera aquí vamos a tener lo que es la distribución de la carga y esta carga está representada por el incremento de presión vertical. Entonces, aquí nosotros vamos a tener esta altura. Esta es la altura del arcillo. ¿No? Entonces, ¿qué más podríamos denotar? Incluso este podría tener lo que es su nivel freático. Nivel freático. De acuerdo. Entonces, nosotros, ¿a qué profundidad tenemos que hallarlo? ¿O a qué altura es la que tenemos que hallar?
Entonces, a la altura en la cual nosotros tenemos que calcular sería a la mitad del estrato, ¿no? Entonces, H medios. ¿De acuerdo? La profundidad total será esta de aquí. A una profundidad Z sub I. Entonces, aquí sí nosotros utilizamos la altura total del estrato. Ahora, por último, tendríamos el caso C, en la cual, de igual manera, vamos a tener dos estratos. Una de arena y otra de arcilla. De igual forma, aquí sería arena, arcilla y roca. De acuerdo. Entonces, la característica de este caso va a ser que mi zapata ahora sí ha pasado todo lo que es la arena y se estaría asentando lo que es sobre la arcilla. Y aquí ya nosotros tendríamos lo que es nuestra carga. Nuestra carga Q se estaría distribuyendo, como lo hemos visto, a una carga distribuida Q, y de aquí nosotros tendríamos el incremento de presión vertical. De igual manera, entonces, vamos a tener, ¿cuál sería la respuesta? Tendríamos tres opciones. Tendríamos esta altura, vamos a llamar por HC1. Aquí podemos nosotros incluso también tener un nivel freático. Después vamos a tener la altura, esta otra altura, que es H sub 2, lo vamos a colocar C sub 2. Y por último tendríamos la siguiente altura. H sub C3. Listo. Entonces, ¿a cuál estaríamos nosotros trabajando? De estas tres, ¿quién me podría responder, chicos? Compañeros, ¿a cuál nos estaríamos nosotros abocando? Evidentemente, la altura 1 no va a ser. La altura 2 tampoco. Nos quedaría la altura 3 porque estaría por debajo de nuestra fundación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que nosotros tenemos que utilizar para trabajar. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queramos hallar, aquí vamos a tener los siguientes datos para apreciar. Aquí tendríamos lo que es la profundidad de desplante de sub F. ¿A qué profundidad nosotros vamos a trabajar para hallar el esfuerzo vertical? A esta altura de aquí. A la mitad, perdón. A la mitad estaríamos trabajando nosotros, ¿no? Aquí. Z sub 1 para poder hallar lo que es el incremento o el esfuerzo vertical inicial. ¿De acuerdo? Entonces, haremos un ejemplo. De aplicación. Ejemplo 1, ¿no? Sería estimar el asentamiento por consolidación primaria en el estrato de arcilla.
de arcilla. De acuerdo, entonces el gráfico va a ser muy importante para este caso. Lo vamos a colocar de la siguiente manera. Ya, entonces aquí tendríamos lo que es la arena. Arena, vamos a tener una arcilla. Y me dice el ejercicio que es normalmente consolidada. De acuerdo. Vamos a tener lo que es el nivel freático. A esta profundidad. El nivel freático. De acuerdo. Para la arena que nos está dando de datos, la relación de vacíos igual a 0.62. La gravedad específica del suelo a 2.62. De acuerdo. Aquí abajo entonces me estaría dando la relación de vacíos, que sería de 0.998. También me da la gravedad específica del suelo, 2.75. Límite líquido, 50. ¿No? Entonces, las alturas más me estaría dando, aquí es el nivel tierra, y tendríamos las profundidades. Ya, la primera altura sería 1.5 metros, la segunda sería de 2 metros, la tercera sería de 2.5 metros, ¿no? Y me está dando lo que es una sobrecarga. Una sobrecarga, la cual no va a ser necesario que esté utilizando FADUM, la cual me está dando directamente como dato el incremento de esfuerzo vertical, que es de 110 kilonewtons metro cuadrado. De acuerdo. Entonces, podemos empezar con la solución. Hay algo bien particular aquí, ¿no? Cuando vamos a hablar lo que es la solución, aquí tenemos que denotar lo siguiente. Nosotros recordaremos que por encima del nivel freático estamos hablando de un suelo seco. Y por debajo del nivel freático nos referimos a un suelo saturado. Saturado, con lo cual para nosotros vamos a tener los siguientes valores. Aquí arriba tendríamos un peso específico aparentemente seco. Aquí abajo nosotros vamos a tener un peso específico saturado 1, al ser el estrato 1, ¿no? Y por aquí abajo vamos a tener otro peso específico saturado 2, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos nosotros trabajando a lo que es la mitad de nuestro estrato de arcilla. A la mitad tenemos que trabajar nosotros, que sería el valor de la mitad de 2.5 es 1.25 metros, ¿no? Que nosotros lo podemos calcular y partimos desde este punto, desde el nivel tierra, ¿no? Y esta sería la profundidad Z a la cual estaríamos nosotros trabajando. Entonces, este incremento de presión vertical que ustedes están viendo aquí, seguramente ha sido distribuido por Simpson, ¿no? Al inicio, a la mitad y al final de nuestro estrato de suelo. Con estos valores ya podemos nosotros empezar la resolución de nuestro ejercicio. Sobre un lecho. De acuerdo. Entonces vamos a empezar con la solución. Solución. Entonces, el ejercicio me dice estimar el asentamiento por consolidación primaria en el estrato. Y vemos que la arcilla es normalmente consolidada. ¿A qué ecuación vamos a recurrir? Vamos a recurrir a la siguiente. Esta es la ecuación a la cual nosotros tenemos que recurrir. Asentamiento por consolidación primaria en arcillas normalmente consolidadas, que es esta
la ecuación a la que tenemos que hallar. Entonces, volvemos a la página. Tendríamos nosotros como la ecuación es el asentamiento por consolidación primaria será igual al índice de compresibilidad multiplicado por la altura dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial multiplicado por logaritmo en base 10 de el esfuerzo de presión vertical más el incremento de presión vertical, todo dividido entre la presión efectiva, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. Permítanme un momentito, chicos. Ya, van a disculpar, chicos, estaba agotándose la batería de mi computadora. Ya, entonces, esta es la que nosotros necesitamos, ¿no? El asentamiento por consolidación primaria para arcillas. Normalmente consolidadas. Correcto. Entonces, podemos nosotros hallar en lo que es el cálculo de pesos específicos. De pesos específicos. Entonces, veamos, nuevamente, tenemos tres casos, ¿no ve? Cuando el suelo es seco, cuando el suelo es saturado. Y vamos a tener para los diferentes tipos de suelos. Entonces, recordaremos, el peso específico aparentemente seco, ¿a qué era igual? Es igual a la gravedad específico del suelo, 0.62 multiplicado por el peso específico del agua. 2.62 multiplicado por el P específico del agua. P específico del agua para las unidades que quiero trabajar va a ser 9.81. ¿Qué unidades me estaría dando esto? Kilonewtons metro cúbico. Estoy trabajando en las unidades que me está dando el ejercicio, la presión de incremento vertical. Entonces sería 9.81. ¿No? Dividido entre 1 más la relación de vacíos para este primer estrato es de 0.62. 0.62. Hállenmelo entonces este valor. De igual manera voy a hallar para el P específico saturado 1. Ya, para hallar el P específico saturado no será más que de estos datos, ¿no? La gravedad específica 2.62 más la relación de vacío 0.62 dividido, multiplicado esto por el P específico del agua, 9.81, todo dividido entre 1 más 0.62. Esto será igual a un valor, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es el peso específico saturado 2. De igual manera, entonces, el peso específico. Para este caso era 2.75 y el otro era 0.98. Entonces aquí sería 2.75 más 0.98 multiplicado por el peso específico del agua. 9.81 dividido entre 1 más la relación de vacío 0.98. ¿Y cuánto les da estos valores? El primero Oxy sale 15.865.
kilonewtons metro cúbico. Para el segundo, 19.62. kilonewtons metro cúbico. Para el tercero, 18.48. 41 48. Sí. kilonewtons metro cúbico. De acuerdo. Entonces vamos a tener lo que es nosotros la presión. Por siguiente punto, podemos colocar la presión efectiva inicial. Efectiva inicial. Entonces, fíjense, tengo que bajar una altura de 1.5. A partir de esta altura ya tengo lo que es cantidad de agua. Entonces voy a bajar también 2 y tengo que bajar hasta la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a llevar la presión efectiva a la mitad del estrato de arcilla, que será igual al P específico 1. Sería 15.875 multiplicado por la altura, que era 1.5, ¿no? Vamos entonces aquí. Más, ¿qué profundidad es la que sigue? 2 metros. 2 metros, entonces vamos a tener 2 metros multiplicado por los pesos específicos. Vamos a tener el peso específico saturado, 19.62, menos, estoy restando el peso específico del agua, 9.81. Listo. ¿De dónde estoy sacando esto? De esta ecuación. Para hallar la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros. La presión, esta sería la presión, la altura multiplicado por el peso específico del suelo, saturado o cualquiera, ¿no? O húmedo, menos la altura por el peso específico del agua. Lo único que he hecho era factorizar, nada más. Con eso yo ya tengo esta relación. Más, entonces aquí sumamos más. Ahora tengo que bajar hasta la mitad del estrato, lo que sería 1.25. Pero aquí lo voy a colocar para que se sobreentienda que estoy yendo a la mitad del estrato. 2.5 medios, ¿no? Multiplicado por 18.48 menos el peso específico del agua, desde 9.81. Y con esto yo ya tengo la presión efectiva inicial a la mitad del estrato. ¿Cuánto sería eso? 54.27. Unidades, kilonewton metro cuadrado. Listo. Ya tenemos un dato, ¿no? Seguiremos entonces. Ahora, para ver, ¿qué necesito? Ya tengo lo que es la altura, ya tengo lo que es el incremento de presión vertical, tengo también lo que es el incremento o la presión efectiva a la mitad del estrato, que me faltaría el índice de compresibilidad. Con eso vamos a poder terminar el ejercicio. Ya entonces, nosotros podemos utilizar del gran extenso. Aquí vamos a colocar índice de compresibilidad. C sub C de todo lo que hemos podido exponer. Yo les recomiendo trabajar con el Nagaraki-Murti, ¿ya? Este es con el cual el ingeniero trabaja o hace más, ¿no? Con este dato es con lo cual el ingeniero, he visto en sus exámenes, les da hasta la ecuación o les dice hallar el índice de compresibilidad según Nagaraki-Murti. Entonces, con ese vamos a hallar nosotros. Para eso nos da un dato aquí. Fíjense, nos da lo que es el límite líquido. Ya. Entonces, tendríamos nosotros el siguiente, según Nagaraki-Murti.
Según Nagaraki-Murty, tendríamos que el índice de compresibilidad será igual a 0.2343 multiplicado por. Entonces aquí coloca lo que es el límite líquido en porcentaje. El porcentaje que me da aquí es de 50%. Entonces aquí sería 50 dividido entre 100. Correcto. Multiplicado por la gravedad específica. La gravedad específica del suelo, pero en este caso de la arcilla. 2.75. ¿Cuánto tendrían lo que es el índice de compresibilidad? ¿Cuánto sería, chicos? Sí, disculpe, ese número es 0.2343 por, ¿verdad? Ah, sí, 0.2343. La respuesta sería 0.322. 22. Unos 2 decimales más. 16. 16. Traten de usar la mayor cantidad de decimales para este valor. Ya. Entonces, con esto, por lo tanto, ahora tendríamos que el asentamiento por consolidación primaria será igual. Tendríamos que es al índice de compresibilidad 0.3216 multiplicado por la altura. La altura del estrato es 2.5 metros, ¿de acuerdo? Dividido entre 1 más la relación de vacíos. La relación de vacíos para este caso, para lo que es la arcilla, es de 0.98, la relación de vacíos inicial. 0.98 multiplicado por el logaritmo en base 10 de. Vamos a tener aquí lo que es la presión efectiva, la que hemos hallado, que salía 54, ¿no? 54.27. Aquí sería 54.27 más, perdón, el incremento de presión vertical que nos da un dato aquí que es de 110. Entonces aquí colocamos 110 dividido entre el mismo, ¿no? La presión vertical. Listo. Entonces aquí ¿cuánto tendríamos? Y ese valor llévenmelo a milímetros. Aquí le sale 0 punto algo. 0.100. ¿Con cuánto decimos? ¿Con 4 o con 5? Con 4. 19,57. Ahora esto multiplica, esto estaría en metros. Esto lo llevaremos, a ver, lo multiplicaremos para llevarlo a centímetros es por 100, multiplicado para llevarlo a milímetros por 10. ¿Cuánto te sale eso? 195.7. 0.7 milímetros, ¿no? Entonces, esta sería la solución. Listo. La aplicación, como han observado, es bastante sencilla. Es simplemente analizar qué datos me están dando. La arcilla, ¿dónde se va a volver? Esto ahorita en sí, chicos, es consolidación. Han observado, es bastante sencillo. Como están observando, necesito los P específicos para poder hallar la presión efectiva. Después voy a necesitar el índice de compresibilidad y si se dan cuenta, todo se vuelve a lo que es un reemplazo en la ecuación. Nada más. Ahora, ¿dónde se va a complejar? Se va a complejar cuando no me den directamente el incremento de presión vertical y me den una zapata y un caso como lo cual les he indicado en de aquí, ¿no? En este caso tenemos que trabajar nosotros.
Ahí es donde se va a complicar, nada más. Y lo demás, como han visto, la parte de consolidación es reemplazo, nada, reemplazo simplemente. Ya, chicos, espero que se haya comprendido. ¿Se ha entendido, chicos, hasta aquí o hay alguna duda la cual podemos subsanar? Ya, entonces creo que no hay ninguna duda al respecto. Hasta aquí entonces nosotros quedaríamos con la clase de hoy día. Vamos a reprogramar también una clase extra entre la semana. Les voy a estar dando un mensaje para poder confirmar cuándo va a ser nuestra clase, para poder seguir haciendo ejercicios de aplicación. En este caso también vamos a hacer, ya hemos hecho con lo que es el normalmente consolidada, ¿no? Y vamos a hacer ahora preconsolidada. Y vamos a hacer también los ensayos o lo que serían los ensayos de laboratorio para asentamiento por consolidación. ¿De acuerdo? Permítanme.